Esta es la historia de Martín Lutero. Él llegó a vivir muchas experiencias y aventuras. Fue secuestrado por caballeros. Vivió escondido en un castillo y ayudó a grupos de monjas a escapar escondiéndolas en barriles. Pero cuando era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Una vez, un rayo casi le alcanza durante una tormenta. Pensó que iba a morir. Gritó pidiendo ayuda a uno de los santos diciendo: «Sálvame y me convertiré en monje». Sobrevivió. Así que, cumpliendo con su palabra, dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos decían que estaba desaprovechando su talento. En el monasterio empezó a leer la Biblia, descubriendo que era la misericordia y el amor de Dios todo lo que necesitaba para estar bien con Él. Por primera vez en su vida encontró una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a ser profesor de la Universidad de Wittenberg. Enseñaba sobre los libros de la Biblia y sus clases eran muy conocidas, incluso gente del pueblo iba a verlas. En esa época, la Iglesia Católica le decía a los cristianos que con buen comportamiento podían merecerse el cielo. Pero Lutero sabía, gracias a la Biblia, que ni 1.000.000 de buenas obras sirve para ganarse el perdón. Ni siquiera el Papa podía dar el perdón de Dios. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia había dejado atrás lo que la Biblia enseñaba e incluso estaba inventando cosas para su propio beneficio. Decidió que debía enseñar en contra de estas falsas ideas. Hizo públicas sus quejas clavándolas en el lugar donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia del castillo. Explicó que no era posible comprar el perdón de Dios ni vivir una vida lo suficientemente buena para merecer conocer a Dios. Un abrazo a toda nuestra comunidad caterina, gracias a Dios por ese fin de semana. Hoy estamos nuevamente junto a cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor. Y acabamos de ver un video, la mitad por supuesto, la otra mitad la publicaremos mañana, acerca de Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante. Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial al clavar sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg. Mientras hacía un estudio profundo de las Escrituras, descubrió que la única respuesta al pecado es Jesús y que Él es suficiente y lo único que necesitamos para entablar una relación con Dios, y que solamente mediante la fe podemos alcanzar las promesas de Dios. Su postura era totalmente contraria a lo que enseñaba la Iglesia Católica en ese momento, que era que a través de las indulgencias se podía obtener la salvación. ¿Y qué eran las indulgencias? ¿Qué era eso? Era un costo o un pago en dinero que hacían las personas para que sus familiares pudieran ir al cielo, sus familiares muertos, por supuesto. La Reforma protestante es una historia de transformación del odio al amor y de la esclavitud a la libertad. De esta misma reforma surgieron 5 fundamentos, llamadas las 5 solas. 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma protestante y que resumen las creencias básicas de los reformadores o quienes protestaron en aquel entonces y que se oponían abiertamente a la doctrina romana. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Hoy conoceremos la primera de ellas, sola Escritura o solamente las Escrituras. Esta sola establece que la Biblia es la máxima autoridad en todo lo relacionado a la fe y a la práctica de esta. Es una doctrina que defiende la autoridad de la palabra de Dios, así como la suficiencia de las Escrituras. Es decir, que solo la Biblia es suficiente para conocer a Dios y su voluntad. Lutero también señaló que en la Biblia no encontraba ningún fundamento para llegar a la conclusión de que la Iglesia tenía algo que ver con la salvación, porque el que salva
Cristo, el que perdona nuestros pecados es Cristo y el que murió y resucitó en la cruz es Cristo. La iglesia puede predicarme, puede enseñarme, pero no puede perdonarme, no puede darme vida eterna. Y no podemos decir que solo por ella se va al cielo, porque lo acabamos de decir según los estudios de Martín Lutero y lo que dice la palabra de Dios. Solo en Cristo hay salvación, en ningún otro. Otro punto importante es que en aquel tiempo los sacerdotes eran los únicos que podían tener la Biblia y además ellos la leían en latín, de manera que las personas no entendían lo que escuchaban. A partir de la Reforma, el uso de la Biblia dejó de ser un privilegio de la Iglesia católica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 dice, en la versión que a mí me encanta y se los he compartido, Nueva Traducción Viviente, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por ninguna iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Sola Escritura es la sola de hoy, solo la Escritura, nada más. No necesita que le quitemos ni que le añadamos absolutamente nada. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido por el descanso que hemos tenido en este fin de semana. Amado Dios, gracias porque has cuidado nuestras vidas, la vida de nuestros alumnos, de nuestros funcionarios. Oramos, Señor, y te damos gracias una vez más por todas aquellas cosas que nos enseñas constantemente. Gracias por permitirnos conocer, Señor, que solo tu palabra es más que suficiente. Que a través de tu palabra vamos a poder conocerte, Señor, y aquella frase que en algún momento escucho, que mientras más te conozcamos, más te vamos a amar, y la única manera de hacerlo es a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque hace más de 500 años levantaste hombres, levantaste mujeres, Señor, que se dieron cuenta, Padre, del error enorme en el que estaban incurriendo al aprender y al enseñar tu palabra de manera errónea. Te pido, Dios, que nosotros podamos perseverar en ese camino tratando de hacer siempre lo bueno y lo correcto. Oramos, Dios, y dejamos nuestra vida en tus manos y te pedimos que nos guardes en toda esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora sí viene Convivencia Escolar. Hola compañeros y compañeras, soy Maximiliano Espinosa del quinto C y hoy día lunes vamos a hablar de la colaboración, ¿verdad, tío Eric? Sí, Maxi, muchas gracias. Sí, hoy lunes vamos a hablar de la colaboración, ese valor de la colaboración, Maxi, que es, por ejemplo, ayudar de manera espontánea a los demás, ¿sí? Aunque sean esos pequeños momentos, es importante la colaboración. Así que hoy día, niños, los voy a dejar con este video para que aprendamos un poco más de colaboración. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¿Qué te pasa, Davidcito? Es que mi mamá no me deja salir a jugar. ¿En serio? ¿Y por qué? Es que me dijo que tengo que limpiar mi cuarto primero, pero yo no quiero. Ese es trabajo de niñas. Vamos, es tu propio cuarto. No tiene mucho problema que lo recojas un poco. Todos podemos ayudar para que nuestra casa se vea bien. No importa si eres niño o niña. Es que yo lo recogí, pero mi mamá descubrió que metí todo debajo de la cama. Quiere que lo limpie bien. Bueno, siempre es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Además, ¿no te sientes mejor cuando ayudas en tu casa y ves todo más lindo y ordenado? Pues sí, pero yo soy muy chiquito y lo que hago ni se nota. Pero en casa es importante que todos cooperemos, aunque sean cosas pequeñas. Si las hacemos bien, todo funciona mejor. En mi casa, cada quien tiene sus deberes. Papá va a trabajar y trae el dinero para la comida.
Mami la prepara, yo pongo la mesa y mi hermana mayor lava los platos. Eso funciona bien. Sí, y es importante que todos hagamos nuestra parte, lo mejor que podamos. Porque si tu mamá no hace bien su parte, todos se quedarían con hambre. Si tú no haces bien la tuya, sería más complicado comer. Si tu hermana no hace la suya bien, los trastes quedan sucios y se pueden enfermar. Mi mamá dice que por eso todos debemos cooperar. No te preocupes, amiguito. Debemos ayudar a limpiar tu cuarto por esta vez, para que podamos salir a jugar. ¿En serio? ¡Claro! También los amigos cooperan, ¿no? ¡Qué buenos amigos son! Les prometo que ya voy a hacer mis deberes. ¡Muy bien! Vamos a trabajar.